Prestemos mucha atención a un interesante discurso que nos presentará nuestro hermano Abel Frausto, que nos visita de la congregación Poniente Loreto, Zacatecas. El título del discurso menciona: ¿Ha llegado el tiempo para que Dios gobierne el mundo? Prestemos mucha atención. Para entender la Biblia, si la entendemos bien, nos profundizamos, vamos a aumentar nuestra fe. Y nuestra fe es igual a ser valiente. Y ser valiente es enfrentar cualquier problema que nosotros enfrentemos. Por eso, muy seguido se nos invita a que nosotros estudiemos la Biblia diariamente, porque si la entendemos, tendremos esos beneficios. Y los tiempos son críticos y difíciles de manejar, así es que es tiempo de empezar a trabajar más fuerte. Vamos a aprender, hermanos, esta mañana algo que quizás algunos no hemos podido entenderlo claramente, pero ahora hay la oportunidad de entenderlo. Vamos a iniciar con el hecho de que la humanidad necesita un gobierno diferente. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice, vamos a verlo, por favor. Mire, en Proverbios capítulo 29, versículo 2, busqué y ahí encontramos. Mire lo que dice. Cuando los justos son muchos, el pueblo se alegra. Pero cuando el malvado gobierna, el pueblo se lamenta. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Por eso han hecho que la humanidad sufra y sufra. Así es que, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a buscar de nueva cuenta lo que dice Daniel. Vamos a buscar Daniel. El capítulo 2, versículo 44, texto que conocemos muy bien. 44, ahí se nos menciona algo sobre esos gobiernos. Aquí podemos tenerlo. Y dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará, note, añicos y pondrá fin a todos estos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Así es que, ¿cuál problema? Pronto los gobiernos serán barridos completamente. Así es que es importante pues que nos preguntemos, ¿cuándo fue que se estableció el reino de Dios en el cielo? En manos de nuestro Señor Jesucristo. Muchos sabemos que fue en 1914, pero ¿sabemos por qué? Hemos investigado esa profecía de los 7 tiempos. Bueno, pues ahora hay oportunidad de investigarlo. Vamos a volver a Daniel, por favor.
Y vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer del 10, por favor, al 17. Y mire, vamos a ver ahí un sueño importante. Dice, en las visiones que tuve en mi cabeza mientras estaba en la cama, vi un árbol altísimo en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegó hasta los cielos. Podía verse desde todos los rincones de la tierra. Su follaje era hermoso, tenía mucho fruto y en él había comida para todos. Los animales del campo buscaban su sombra y las aves del cielo vivían en sus ramas. Todo ser vivo comía de él. Mientras veía las visiones de mi cabeza, acostado en la cama, vi a un vigilante, un santo que viajaba de los cielos, bajaba, perdón, y gritó, corten el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto, que los animales huyan debajo de él y los pájaros de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales entre la vegetación. Que se le cambie el corazón en vez de un ser humano, que se le dé el corazón de un animal y que pasen 7 tiempos por él. Eso es por decreto de los vigilantes y este veredicto es anunciado por los santos para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Bien, ahí está el sueño de Nabucodonosor. Inmediatamente él llama a sus consejeros, a sus sabios, pero nada, no le interpretan el sueño. Llama a Daniel y Daniel sí se lo interpreta. Vamos a ver la primera imagen, por favor, hermano. Y mire lo que Daniel le dice al rey Nabucodonosor. Le dice, tú eres ese árbol. ¿Por qué? Porque su gobernación ha llegado hasta el cielo y ha extendido a toda la tierra. Así es que eres tú. Bueno, pero le dice que ese árbol va a ser derribado y que nada más se va a dejar un tocón y se va a sellar con aros de hierro y de cobre. Y le menciona que y que se quede ese tocón en el campo y rociado por el rocío. Que se le cambie el corazón a corazón de animal y comerá hierba como el toro. Bien, pero le aconseja que se aleje de sus pecados y que se vuelva bueno y tome en cuenta a los humildes. Y si hace eso, su gobierno va a tenerlo de nuevo. Bueno, después de eso pasan 12 meses y resulta, bueno, el tocón, vamos a ver cómo queda ahí entre el campo, esa imagen del tocón, y cómo está sellado
y cómo está guardado. Luego vamos a saber por qué está guardado. Pero luego vemos a Nabucodonosor. Podemos poner la otra imagen, por favor. Ahí va Nabucodonosor. Él va caminando sobre el techo de su palacio, y va divisando la infinidad de su gobernación y se va vanagloriando. Dice, esto lo he logrado yo con mis fuerzas y con mi poder y para mi propia gloria. De pronto escucho una voz y le dice, vas a ir al campo, tu corazón será cambiado al de una bestia y vas a comer hierba. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Vas a comer hierba como el toro hasta que pasen 7 tiempos. Ahí vas a estar. Y el rocío te mojará. Bueno, pasan 7 tiempos, que en su caso representan 7 años. Al 7º año, Nabucodonosor levanta la vista al cielo y recobra la razón. Y ahora sí se da cuenta que Jehová es el gobernante de toda la tierra y a quien quiere se la da. Inmediatamente sus asociados, su gabinete, lo mete al palacio, y como sí hizo lo que Daniel le dijo, empieza a hacerlo. Su poder se hace todavía más grande y hasta manda recados a las provincias donde habla de la grandeza de Jehová. Ahora sí lo comprendió. Pero ¿será que la humillación de Nabucodonosor será todo la profecía de los 7 tiempos? No, no es. Abarca más. Y hay razones de por qué abarca más. Mire, en primer lugar, el sueño de Nabucodonosor sucedió en el tiempo en que Jehová permitió que Nabucodonosor destruyera Jerusalén. Segundo punto. El que tuvo el sueño fue aquel que Jehová permitió que derrotara y destruyera Jerusalén. Tercer punto. Lo que acabamos de leer de Daniel nos muestra que el punto central es la gobernación de Jehová. Cuarto punto. Nos damos cuenta de que el libro de Daniel, en su contexto del sueño, habla del reino, tanto antes como después. Ese es el contexto. Y finalmente, vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 4. Perdón, es el capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vamos a volver al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Note lo que le dijo Jehová a Daniel. En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin,
Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Ya vivimos en el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, el conocimiento ahora del libro de Daniel es abundante. Y podemos ver que ahora sí entendemos las profecías, ¿verdad? De los 7 tiempos. Y aquí entonces se demuestra que esa profecía es más abarcadora. Ahora, ¿quién es representado por el árbol? Por segunda vez. Es Jehová. Jehová ahora representa el árbol. Bueno, pero ¿por qué entonces se tumba o se derriba ese árbol? ¿A qué se debe? ¿O qué sucede en ese tiempo? ¿Por qué se derriba y queda nada más el tocón? Bueno, vamos a ver primero de Crónicas, por favor. Y vamos a ver el capítulo 29, versículo 23. Y ahí vamos a ver por qué es que es derribado ese árbol. 23, por favor. Y ahí lo tenemos. Mire, y Salomón se sentó como rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Le fue muy bien y todos los israelitas le obedecían. ¿Cómo ve? Los reyes de Israel representaron a Jehová aquí en la tierra. Así es que, ¿qué pasó cuando Nabucodonosor destruyó? En el 607, una fecha importante, 607 antes de nuestra era común. Ahí se acabó la representación de Jehová porque el último rey, Nabucodonosor, lo quitó. Así es que, ¿ahora quién se gobernaría? Las naciones solas, no había nadie aquí que representara a Jehová. Por eso, como vamos a ver más adelante, se le llama el asunto de la gobernación de las naciones, ¿verdad? Y de esa manera tenía que pasar un tiempo para que viniera aquel, como dice Ezequiel, aquel que tiene el derecho legal de gobernar. Tenía que pasar un buen tiempo. Vamos a ver cuánto. En el caso de Nabucodonosor fueron 7 años, pero vamos a ver cuánto tiempo aquí en esta segunda parte de la profecía. Vamos a ver primeramente lo que dice Lucas 21-24, por favor. Lucas 21-24. Aquí está. Fíjese lo que menciona. Eso fue en el tiempo de Jesús. Jesús está hablando. Y caerán muertos a filo de espada. Serán llevados prisioneros a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones. Y agrega, aquí está la clave, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. ¿Por qué tiempo señalado? Porque sería nada más por un tiempo, hasta que viniera aquel que tiene el derecho legal. Así es que las naciones se estarían gobernando. Esto es igual a los 7 tiempos de la profecía, el tiempo señalado de las naciones, ¿verdad? Es idéntico, es lo mismo, es igual.
Y podemos ver o hacernos la pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que Jesús fuera entronizado como rey en el cielo? Bueno, vamos a hacer una operación, no quirúrgica, ¿eh? Vamos a hacer una operación. Mire, el año bíblico se compone de 360 días. Multiplique 360 días por 7. ¿Ya lo tiene? Es igual a 2520 días. ¿Tendrían que pasar 2520 días? No. Mire, en las profecías hay una regla y vamos a encontrarla. Está en Números, por favor, búsquelo. Números 14:34. ¿Ya lo tiene? Es muy rápido para buscarle. Ahí está. Aquí vamos a encontrar una regla que transforma esos días. Vea, según el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, ustedes responderán por su error, ¿qué dice? 40 años. Agrega, un día por un año, un día por un año. Así sabrán lo que significa oponerse a mí. Bien, 2520 días, ahora según la regla profética, se forman 2520 años. ¿Cómo ve? Bueno, vamos a ver la última lámina, por favor. La imagen última. Ahí podemos notar. Y vamos a hacer otra cuentecita. Mire, de 607, dijimos que era un año muy importante, 607, fue cuando cayó Jerusalén. A 606, antes de la era común, son exactamente 606 años. De 607 al año 1, son 606 años. Ahora, como no hay año cero, del año 1 antes de nuestra era común a 1914, pues son 1914 años. Ahora sume 1914 y 606, ahí está la cuenta, 2520 años. Estos fueron exactamente los años que pasaron para que Jesucristo fuera nombrado rey en el cielo. Sabíamos que en 1914, pero ahora ya sabemos sobre la profecía de los 7 tiempos y por qué fue en ese año cuando Jesús fue puesto como rey. Bueno, pero ahora queda una pregunta también importante. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios aquí a la tierra? En el cielo ya está, pero aquí seguimos igual, o peor, y cada vez peor, mal. Bueno, mire en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Jesús mencionó cosas que iban a suceder en este tiempo.
Mire, guerras, hambre, terremotos. Y Lucas agrega pestes. Y luego Jesús dice, se predicarán las buenas nuevas del reino por toda la tierra y entonces vendrá el fin. Y catástrofes en un lugar tras otro. Pablo a Timoteo le dice que para los últimos días serían tiempos críticos, nada más. No, críticos y difíciles de manejar. ¿Y qué agregó? Los hombres serían amadores del dinero a costa de lo que sea, amadores de placeres, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes los hijos a los padres, sin cariño natural, ya ni entre familia habría cariño, hinchados de orgullo y mostrando una devoción piedosa, pero resultando falsa. Sí, las personas les preguntamos, ¿creen en Dios? Sí. Perdón. Pero ¿algo lo respalda? No. Es de dientes hacia afuera nada más. Así es que todo eso, hermanos, ¿se estará viendo? ¿Lo estamos viendo ya? Claro, sí lo estamos viendo. Y cada vez peor. Hace unos días vimos un tema entre semana que menciona que ahora andamos corriendo con personas de a pie. Pero pronto vamos a correr contra caballos. Quizás algunos ya estemos corriendo contra caballos. ¿Sí entiende esa expresión? Bueno, se ve que las cosas se van a empeorar cada vez. Todo se va a descomponer más. Así es que, como dijimos al principio, debemos entender la Biblia. Para entenderla, necesitamos que aumente nuestra fe y que con nuestra fe aumente el ser muy valientes para enfrentar cualquier problema que venga, que tengamos y que venga en el futuro. Si nosotros hacemos eso, tendremos la oportunidad de poder entender a profundidad la Biblia, ponerla en práctica y de esa manera llegaremos a ser personas bien conscientes de nuestra necesidad espiritual y caminaremos por el camino angosto hasta el paraíso con vida eterna. Primeramente, hermanos, vayan las gracias a Jehová por tan excelentes recordatorios. También muchas gracias a usted, hermano, por su gran esfuerzo, hermano Abel Frausto, que hizo en este discurso, hermano. Lo felicitamos. Y también a su esposa. Discursos como estos se presentan cada fin de semana, hermanos. Aquí los esperamos a cada uno de ustedes. El título siguiente menciona: ¿a quién prefiere como amigo? Ahora, hermanos, ha llegado la hora de estudiar la Atalaya y estará a cargo nuestro hermano Miguel Padilla y su lector Vicente Díaz. Adelante, hermanos. Les queremos dar la bienvenida, hermanos, ahora a lo que es el estudio de la revista La Atalaya. Vamos a invitarlos primeramente a ponernos de pie para entonar la canción número 113.
que lleva el siguiente tema, la paz del pueblo de Dios, y que se basa en Juan 14:27. Vamos a ponernos de pie si les es posible, hermanos. El tema de esta ocasión, hermanos, es muy interesante. Respetemos las decisiones de los demás. A veces nos va a estar costando trabajo. Puede ser que incluso ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Cada quien tenemos nuestros gustos y nuestras opiniones. ¿Pero eso quiere decir que se nos va a dividir? No. Al contrario, queremos que esto sea una diversidad y que sea para el gusto y agradarnos a todos. Pero en ocasiones van a ustedes notar que incluso nuestros hijos nos pueden cuestionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? Bueno, esto se va a estar viendo en el transcurso de la consideración. Igualmente, cómo los ancianos pueden contribuir a la paz de la congregación. Si ustedes pudieron notar la canción, está hablando de la paz dentro de la congregación, no divisiones. Bien, el tema, hermanos, cómo demostrar que respetamos a los hermanos cuando tomamos decisiones diferentes a las nuestras. La consideración se basa en Romanos 14:1. No juzguen cuestiones de diferencias de opinión. En esta ocasión, nuestro hermano Vicente Díaz nos va a estar apoyando con la lectura de los párrafos. Vamos a leer los párrafos 1 y 2. ¿Alguna vez lo han criticado por una decisión que tomó? ¿O quizás fue usted mismo el que criticó a un hermano por algo que decidió hacer? Seguro que casi todos nos hemos visto en esas situaciones. No deberíamos extrañarnos que a veces tomemos decisiones diferentes a las de otros hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Cada quien tiene su propia manera de pensar en función de su cultura, sus antecedentes familiares y vivencias personales. Ahora bien, no debemos permitir que eso amenace la paz y la unidad de la congregación. Bien, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué a veces tomamos decisiones diferentes a los de otros hermanos? Muy bien, vamos a escuchar al hermano Francisco López. Sí, hermano, a veces tomamos decisiones diferentes a la de otros hermanos porque todos somos distintos y porque influye, por ejemplo, la cultura, los antecedentes familiares y las vivencias personales de cada uno. Bien, es muy lógico eso. Hermana Águeda de GAM. Y el libro de Efesios usa la expresión hagan todo lo posible. Y un diccionario dice que hacer todo lo posible es poner al máximo esfuerzo, usar todos nuestros recursos y no omitir ninguna acción para lograr una meta de ayudar a alguien. Entonces, eso es lo que espera Jehová, que nosotros hagamos todo lo posible por mantener la unidad en la congregación. Muy bien. ¿Qué es lo que no debemos permitir, hermanos, dentro de lo que es la congregación? ¿Qué es lo que no se debe de permitir? Miguel Hernández. Y dice, ahora bien, no debemos permitir que eso amenace la paz y la unidad de la congregación. Muy bien. Hermano Miguel Bartolo. Gracias, Miguelito. Sí, nos cita Efesios 4:3, que habla de mantener la unidad del Espíritu, es decir, dejar que el Espíritu de Jehová nos transforme, decida. Y cuando se habla del vínculo de la paz, se refiere a la unidad, a lo que hacen los tendones cuando unen el hueso. Entonces, cuando se mantiene eso, dejamos que Jehová trabaje en nosotros, y nosotros ahora tenemos cualidades, los desarrollamos, como la pasibilidad, la humildad, el amor, y entonces eso contribuye a que haya esa unidad. Bien. En ocasiones, hermanos, en el mundo no se permite eso, o sea, se sienten incómodos cuando hay diferencias de opiniones. No va a ser en esta ocasión nuestro caso. Vamos a leer el siguiente párrafo, párrafo número 3.
Cuando un hermano toma una decisión que no compartimos, tal vez pensemos que tenemos que hablar con él para que cambie de parecer o quizás comentemos con otro lo que opinamos de su decisión. Seguro que nuestras intenciones son buenas, amamos a los hermanos y queremos lo mejor para ellos. Por eso no queremos que hagan algo de lo que luego se arrepientan o algo que dañe su amistad con Jehová. Bien, vamos a ver de dónde nacen esos sentimientos. ¿Qué puede llevarnos a juzgar la decisión de un hermano? Hermana Margarita Cuellar. Proverbios 17:17 dice que un amigo ama en todo momento. Es por eso que si un hermano o hermana ha tomado una decisión con la cual no estemos de acuerdo, pues con mucho respeto y amor podemos hablar con él o ella y expresarle nuestro punto de vista, ya que no queremos que lo que haya decidido pueda afectar su relación con Jehová. Bien, entonces, ¿de dónde nace eso, hermanos? Eso de que ese cambio. Hermana de Espino. Gracias, hermano. Quizás nos tomemos esa libertad por preocuparnos por la persona, porque seguramente pues son buenas intenciones las que tenemos. Amamos a nuestros hermanos y queremos lo mejor para ellos. Entonces, en esa misma preocupación, no queremos que hagan algo que les ocasione algún daño y luego se arrepientan. Hermana Magdalena, muchas gracias. Esto viene desde nuestro punto de vista personal. Ese punto de vista que a veces es muy egoísta y pensamos que es perfecta la opinión que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera, pues sentimos que ese hermano no está tomando una decisión muy adecuada. Y es por eso que nos damos a la tarea de hablar con él, preguntándole el por qué ha tomado así, de esa manera, esa decisión. Y queremos que la cambie por lo que nosotros pensamos, aunque no sea la adecuada, ¿verdad? Entonces, por eso, a veces hasta incluso nos damos el caso de comentarlo con los demás hermanos, para que a ver si de esa manera le llega por ahí un rumor al hermano y puede cambiar de opinión. Pero también a veces realmente lo hacemos de buena intención. No es por perjudicarlo ni nada, sino tan simplemente queremos que no vaya a entorpecer su relación con Jehová. Bien, ¿nos hemos sentido así, hermanos? Hermano Abel, Frausto. Bueno, aquí menciona sobre nuestras propias ideas. Cuando un hermano toma una decisión que no compartimos, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor trae zapatos blancos y no nos parece bien que traiga zapatos blancos o de colores. Entonces, quizás pensemos en hablar con él para que corrija ese punto de vista, pero pues es un asunto personal, ¿verdad? Y no debemos de entrar en esas situaciones mientras que no quieran hacer algo que los lleve a tomar una decisión contra los principios de Jehová. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Párrafo 4 y 5. ¿Debemos decirle a un hermano que cierta decisión que ha tomado no nos parece bien? Pues depende. Por ejemplo, si nos enteramos de que está pensando hacer algo que va en contra de un mandato bíblico, el amor debería impulsarnos a tratar de ayudarlo a corregir su manera de pensar. Pero, ¿y si su decisión no viola ninguna ley de Dios, sino que simplemente es distinta a la que habríamos tomado nosotros? Romanos 14:1 nos dice lo que debemos hacer en ese caso. No juzguen a cuestiones de diferencias de opinión. Aún así, puede que nos resulte difícil respetar su decisión. En este artículo vamos a analizar por qué debemos respetar las decisiones de los demás y cómo hacerlo.
Pero primero veamos algunas situaciones en las que podríamos sentirnos impulsados a juzgar las decisiones personales de los hermanos. Correcto. Párrafo 4 y 5. ¿Qué debemos hacer si un cristiano tomó una decisión distinta a la que habríamos tomado nosotros? Hermana Lolita Arellano. Gracias. Pues el párrafo dice depende, ¿verdad? Porque el principio bíblico de Proverbios 27, 5 y 6 dice que es mejor la corrección expresada que el amor oculto. Y las heridas causadas por un amigo son fieles, pero los besos del enemigo son muchos, ¿verdad? Entonces, este principio nos dice que si nuestra intención, como se mencionó hace unos momentos, es que no pierda su relación con Jehová, pues a lo mejor eso sería una buena razón. Pero también el principio de Romanos 14:1 dice que si es nada más diferencias de opinión, nosotros no deberíamos de juzgar esas cuestiones. Bien, entonces, si se está violando un principio, hermanos, ¿qué podría hacer? Pues vamos a tomarlo de esa manera. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué se nos sugiere? Si ustedes ven que se está violando algo. Hermana Saraí Esparza. Sí, en ese caso, como ya se mencionó, el Proverbios 27:5 dice que es mejor la corrección expresada que el amor oculto. Entonces, lo mejor que podríamos hacer en ese caso, pues sí, es hablar con nuestro hermano y ayudarlo de alguna manera a corregir su manera de pensar. Bien. Romanos 14:1, hermanos. Si no se viola ningún principio, ¿quién quiere darle lectura? Romanos 14:1, que es el texto base. Hermana Enedelia. Dice, reciban con gusto al que tiene debilidades en su fe, pero no juzguen cuestiones de diferencia de opinión. Muy bien. ¿Qué es lo que se tiene que destacar, hermanos, en lo que estamos analizando? Hermana Sara de Barroso. Sí, que debemos respetar a cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, ya se mencionó que todos somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferente educación, en fin, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice Romanos 14:1, dice que no juzgar en cuestiones de diferencias de opinión, ¿verdad? Aquí no tiene que ver con violar principios, ni leyes, ni mandatos. Es de opinión, ¿verdad? O gustos, vamos a decirlo así. Entonces, es muy importante que nosotros nos basemos en este principio bíblico para entonces no juzgar a nuestros hermanos o decir por qué haces esto o por qué te vistes así o nada, ¿verdad? Son cuestiones de diferencia de opinión. Bien. Nuestra naturaleza, hermanos, ¿qué nos dice? ¿Se nos va a hacer sencillo? Nuestra naturaleza, ¿qué nos dice? ¿Va a ser fácil llevar esto, Elías Alcaraz? No, no es fácil. Normalmente cuando hay una diferencia de opinión, lo que tendemos a hacer es hablar con la persona y decirle que no nos parece bien que haya tomado cierta decisión. Sin embargo, como ya mencionamos, en Romanos 14:1 menciona que debemos de respetar las decisiones de las personas, sobre todo siempre y cuando no violen algún principio bíblico. Excelente. ¿Qué vamos a ver en este artículo? Por esa misma razón, ¿qué es lo que vamos a analizar en este artículo? Hermana Gaitán. Sí, aunque nos resulte difícil respetar cada decisión, es por eso que en este artículo vamos a analizar por qué debemos respetar las decisiones de los demás y cómo hacerlo. Ahí está, porque se nos hace difícil. Vamos a ver el primer subtema. ¿Qué decisiones podríamos sentirnos impulsados a juzgar? 6 y 7. Como vimos antes, es posible que debido a nuestros antecedentes o vivencias tengamos opiniones muy firmes sobre ciertos asuntos y quizás demos por sentado que los demás ven las cosas igual que nosotros, pero no tiene por qué ser así. Veamos algunos ejemplos. Situación 1.
Antes de hacerse testigo, un hermano se crió con un padre que tenía un problema con el alcohol. Cuando en una reunión social ve que otros hermanos toman bebidas alcohólicas, se disgusta mucho y les dice que están haciendo algo malo. Situación 2. Una hermana ha vencido una enfermedad grave. Más tarde se entera de que otra hermana tiene esa misma enfermedad. Como quiere ayudarla, la presiona para que siga el mismo tratamiento que ella, ya sea cierta dieta, medicina convencional o remedios naturales. Situación 3. Un hermano antes pertenecía a una religión falsa y siente un profundo rechazo hacia todo lo relacionado con ella. Cuando se entera de que un hermano entró en una iglesia para asistir a un funeral, se escandaliza. Veamos algunos ejemplos más. Situación 4. Un hermano creció en una época en la que la mayoría de la gente veía inadecuado que los hombres se dejaran la barba y que las mujeres llevaran pantalones de vestir en ocasiones formales. Aunque conoce las nuevas pautas del esclavo fiel, sigue diciéndoles a los hermanos que los hermanos no deben dejarse la barba y que las hermanas deben llevar vestido cuando participan en actividades espirituales. Situación 5. Un anciano conoce a un hermano que cursó estudios adicionales y después dejó la verdad. Ahora un hermano joven de la congregación ha decidido seguir estudiando. El anciano está preocupado y trata de convencer al joven y a sus padres para que cambie de opinión. Tenemos aquí varias respuestas, hermanos. Mencione situaciones en las que podríamos sentirnos impulsados a juzgar las decisiones de otros. Hay varias respuestas. Hermana, ¿me dice su nombre, por favor? Ahí va el micrófono. Gracias, hermano. Hermana Connie Gallardo. Connie Gallardo. Sí, aquí miramos que nos dice que antes un hermano, ¿verdad?, tomaba bebidas alcohólicas. Entonces el hermano miró mal, ¿verdad? Y se disgusta mucho. Pero pues uno, hermano, usted sabe que el enemigo de Jehová, el opositor, somos una presa fácil, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos que luchar, ¿verdad? Y no juzgar al hermano, al contrario, un apoyo al hermano, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermana Connie. Allá atrás, por favor. Hermana Marisa. Otra situación es cuando una hermana ha vencido una enfermedad grave y después se entera de que otra hermana tiene la misma enfermedad que ella y su deseo es sincero, su deseo es ayudarla, pero en cierta forma la está presionando para que tome las mismas medidas que ella tomó, el mismo medicamento, el tratamiento, dieta. Su interés es sincero, pero vamos a ver por qué es importante no presionarla. Situación 2, ¿verdad? Vamos a ver otro más. Hermana Analía Villalobos. Antes un hermano tenía otra creencia y por lo mismo siente un profundo rechazo a lo que es relacionado con la religión falsa. Sin embargo, dice que cuando él se entera que un hermano entra a una iglesia para asistir a un funeral, se escandaliza. Muy bien. De hecho, ahí tenemos, hermanos, una referencia que nos da ciertas precauciones. ¿Qué se puede decir de esa referencia, hermanos? A ver, Humberto Espino. Bueno, aquí en la 3, al pie de la nota dice que hay varios factores que un cristiano debe tener en cuenta a la hora de decidir si asistir a un funeral, a una boda. Entonces ahí ya depende de la fe que tengamos nosotros. Yo creo que aquí el hermano, pues como dice aquí esta parte, se escandaliza demasiado. Bien. Entonces, ¿cuáles son las advertencias que debemos de tomar en cuenta de acuerdo a esa referencia, hermanos? Carlos Pérez. Sí, hermano, como en las situaciones en la actualidad,
se han presentado cómo es que un hermano creció pues dentro de la organización, viendo que pues nadie de los varones traían barba, las hermanas siempre traían vestido. Más sin embargo, ahora con la nueva instrucción o con la nueva aclaración del esclavo fiel, da a saber que pues los hermanos pueden dejarse la barba, los que puedan tener, y las hermanas pueden venir con pantalón o con ropa informal, pues así de esta manera, de una manera discreta. El hermano no está de acuerdo y empieza a querer imponer su punto de vista respecto a que las hermanas no deben venir así, sino con vestido formal, y los hermanos no deberán dejarse crecer la barba. Ese es el punto de vista que lo hace a él trastabillar en este asunto. Ese es sobre la situación 4. Sobre la referencia, hermanos, ¿cuáles son las advertencias? Caleb, por favor. Gracias. Según dice la referencia, tiene que hacerse varias preguntas. Una de ellas podría ser, ¿y si el cristiano se siente obligado a asistir? ¿O podría ir como un simple observador sin participar en mucho? ¿O dañaría la conciencia de los demás hermanos al yo asistir? Son varios factores que dice la referencia, tienen que hacerse antes de asistir. Muy bien. Es muy interesante, hermanos, esa referencia para que se analice, ¿verdad? Y se tome en cuenta. Ya se abordó la situación 4. Situación 5. ¿Cuál es la otra situación? La situación 5. Vamos a pedirle a Karen Vargas. Se habla acerca de un anciano que conoció a un hermano que empezó a cursar estudios adicionales, pero dejó la verdad. Y entonces el hermano conoce a otro hermano que empezó otra vez a estudiar, pero ahora el hermano está preocupado y quiere que sus papás y tanto el joven cambien de opinión. Bien. Ahí están, y serán las últimas o las únicas situaciones, hermanos, que se presenten. Aquí tenemos 5, ¿verdad? Pero son las únicas. Carlos Esparza. No, pues aquí no se pueden abarcar todas, ¿verdad? Son muchísimas. A veces son gustos personales y a veces los hermanos pues eh, se lo se meten a criticar porque básicamente es eso, ¿verdad? Entonces no debemos tener cuidado de no inmiscuirnos, ¿verdad?, en las decisiones de los demás. Por ejemplo, alguien que hace ejercicio, alguien que viste de tal modo, o alguien que se levanta muy temprano o muy tarde. O sea, son situaciones en las que uno no debe de inmiscuirse. Muy bien. Ese es englobar todo, hermanos. No inmiscuirse en situaciones de índole personal. Entonces, esa es la lección, hermanos, de todo esto. Y ahora, eso a veces causa tensión. A veces nos molestamos, dice, es que le dije y le veo, y bueno. Ahí está la lección, hermanos. Vamos a ver lo que debemos de seguir haciendo. ¿Qué pasa con ciertos padres? Párrafo número 8. Veamos un ejemplo que va para los padres. Situación 6. Ustedes se esfuerzan al máximo para criar a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Pero hay otros padres cristianos que parecen ser más permisivos. Puede que dejen que sus hijos lleguen más tarde a casa, jueguen videos que no son violentos o tengan un teléfono desde más pequeño. Por eso, su hijo tal vez les pregunte a ustedes, ¿por qué son tan estrictos? ¿No podrían parecerse más a los padres de mis amigos? Como resultado, ustedes quizás comiencen a juzgar a otros padres. Hasta ahora hemos mencionado algunas situaciones, pero hay más. Por ejemplo, podríamos cuestionar en qué gasta un hermano su dinero, cada cuánto se va de vacaciones o qué entretenimiento elige. En realidad, cualquier decisión personal de un hermano que sea distinta a la nuestra podría causar desacuerdo. Sin embargo, no debemos permitir que nuestras opiniones pesen más que la unidad de la congregación. Este párrafo es muy importante, hermanos. Vamos a hacer 2 preguntitas. ¿Por qué podrían unos padres comenzar a juzgar a otros padres? ¿Ivania?
Sí, porque puede que algunos padres tengan una forma diferente de cómo criar a sus hijos y siempre pues de acuerdo a los consejos de Jehová, pero puede que algunos, por ejemplo, dejen que sus hijos tengan, digamos, un celular desde más chiquitos, hacer algo un poco como más, ser un poquito más permisivos. Y es por eso que puede que algunos niños vean eso y les reclamen a sus papás de que, pues, ¿por qué? Ellos sí son así. Y por eso, por ejemplo, puede ser como resultado, como aquí menciona, que algunos padres empiecen a juzgar a otros padres. Y es por eso que esto es un tema que debe de tener mucho cuidado. Ahí está el primer punto. A veces, hermanos, nos agarran en curva a los hijos. A ver, ¿qué no ves? Pregunta, a ver, hermanos, ¿qué podría pasar si cuestionamos las decisiones personales de los hermanos? ¿Qué es lo que podría suceder? Vamos a pedirle a Georgina Ramírez. Sí, pues dice que eso podría causar muchos desacuerdos entre los hermanos. Por eso dice que no debemos permitir que nuestras opiniones pesen más que la unidad de la congregación. Bien, piensen eso, hermanos. Hermana de Alcaraz. Sí, aquí nos pone también otro ejemplo, cómo es que podríamos cuestionar de cuánto, ya se me apagó, de cuánto van de vacaciones o en qué se gastan su dinero, ¿verdad? Muy bien. Hermana de Esparza, Rosy. Es bien importante, hermano, meditar en esto porque el párrafo lo dice muy claro. Cualquier decisión personal de un hermano que sea distinta a la nuestra podría causar un desacuerdo y la verdad es que pues no vamos a encontrar a nadie que piense igual que nosotros. Por eso es que debemos de estar atentos y buscar siempre, como dice también, que nuestra opinión no pese más que la unidad de la congregación. Tratar siempre de respetar la manera de pensar y actuar de los demás. Bien. Hay que puntualizar eso, hermanos. Cualquier decisión personal de un hermano que sea distinta pudiera causar tensión. Ahí está la lección. Hay que seguir y aprender a ver las cosas como aquí se nos está diciendo. Párrafo número 9, hermano, por favor. Puede que tomemos una decisión diferente a la de otro hermano, pero eso no significa necesariamente que una esté bien y la otra esté mal. Cuando la Biblia dice que los cristianos debemos tener la misma forma de pensar, se refiere a que todos debemos opinar lo mismo sobre las normas de Jehová, no a que tengamos que pensar igual absolutamente en todo. Imaginémonos que varias personas quieren viajar a cierto lugar. Es posible que cada uno tome decisiones distintas sobre cómo llegar allí según sus gustos y circunstancias, pero todas llegarán al mismo destino. De manera parecida, puede que los cristianos tomemos decisiones diferentes en asuntos personales, pero todos tenemos el mismo objetivo, agradar a Jehová. Por eso no juzgamos las decisiones personales de los demás. Correcto. Párrafo número 9, hermanos. ¿Qué debemos de recordar? Y vamos a apoyarnos en la imagen también. Correcto. Vamos a preguntarle a Naomi, ¿sí? Gracias. Bueno, según de los Corintios 13:11, menciona que tenemos que tener la misma forma de pensar todos, pero es importante que recordemos que se refiere a lo que tiene que ver con las normas de Jehová, ¿verdad? No en situaciones de gustos personales. Y que no porque haya distintas opciones o gustos significa que uno esté bien y uno esté mal. Así como se ponía el ejemplo, igual que si queremos ir a la playa, hay distintas formas de llegar, en avión, coche, autobús, pero no significa que alguna esté mal. Es correcto, muy bien la respuesta. Vamos a pedirle a Melanie de Torres.
Me pareció un punto importante que en la imagen se ve como que son tres maneras diferentes. Cada una tiene puntos de paradas diferentes. Por ejemplo, la que es en avión parece que es directa. La que es en carro tiene otros puntos donde se detuvo, quizás hizo algunas paradas. Y la que fue en autobús o en tren tiene menos paradas. Entonces, pudiéramos transformarlo a alguna decisión que pudiéramos tomar. Todos tenemos el mismo objetivo, que es agradar a Jehová. Sin embargo, durante ese trayecto pudiéramos tomar diferentes decisiones, pero todas deben de estar alineadas con el mismo objetivo. Correcto. Vamos a ver, hermanos, Mateo 7.1, es una recomendación y hay que tomarla en cuenta siempre. Mateo 7.1. Hermana de Bartolo. Dejen de juzgar para que no sean juzgados. Correcto. ¿Qué podríamos comentar, hermanos, sobre este texto? ¿Qué podríamos comentar? Saúl. Pues que así como nosotros podríamos juzgar las decisiones de otros hermanos, por algún motivo que nosotros vemos incoherente, ellos también podrían juzgar las nuestras y ya no nos parecería. Si nos vamos al ejemplo del viaje, probablemente alguien decida el avión porque es lo más rápido, alguien decida el tren porque es lo más barato y alguien decida el auto porque decide simplemente ver el paisaje. Son perspectivas diferentes, las cuales todas son respetables y yéndonos pues sí, a los puntos más importantes como los que se comentaban en los párrafos anteriores, cada quien respecto a su personalidad, a su experiencia, pues va a decidir lo que más prefiera. Correcto, ahí está el punto, hermanos. Hermano Miguel Bartolo. Sí, los seres humanos tenemos la tendencia de lo que vemos, juzgamos. Y de hecho, el mal ejemplo que pusieron los escribas y fariseos, Jesús los condenó, les dijo, dejen de juzgar. Y nos invita a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 11, a ponernos la meta de vivir en paz. Si nosotros no juzgamos, ¿sí?, que nuestra lengua no vaya más allá, vamos a vivir bien. Y luego nos dice, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Es decir, nos dediquemos mejor a centrarnos en el trabajo y en hacer otras cosas en vez de juzgar. Bien, vamos a ver, hermanos, las razones por qué respetar. Párrafo número 10, ¿por qué respetar las decisiones de los demás? La Biblia menciona varias razones por las que debemos respetar las decisiones personales de los demás. Veamos algunas. No tenemos autoridad para juzgar lo que hacen otros en asuntos personales. Jehová es el legislador y juez supremo, así que solo Él tiene el derecho de fijar leyes y normas, y los hermanos tienen que rendir cuentas ante Él, no ante nosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar ni criticar las decisiones de otros basándonos en nuestros criterios y opiniones. Correcto. Vamos a ver las razones. Según Santiago 4:14, ¿qué autoridad no tenemos y por qué? Elías Villalobos. Me gusta que es ventajante Santiago 4:12, porque dice, solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, dice, ¿quién eres tú para juzgar? En otras palabras, ¿quién me creo yo para decir que yo sé más que la otra persona? Que yo sé, o sea, el que va a juzgar es Jehová, ¿sí? Ya puso sus principios, sus leyes. Si no se separa, ¿por qué soy yo juzgando? No me corresponde. Correcto, ahí está un punto de mucho peso. Vanessa Mendoza. Y tener en cuenta bien lo que dice ahí la nota, y hasta está en negrito. No tenemos nosotros la autoridad para juzgar lo que hacen otros en asuntos personales. Solamente sabemos, como ya se comentó, que Jehová es el único juez y legislador. Él solamente puede poner estas normas y leyes. Así que nosotros no tenemos por qué estar juzgando lo que hacen los demás, ni viendo si ellos van a rendir buenas cuentas a Jehová o no. Solamente es cada uno de forma personal. Bien, se fijan qué interesante esta cuestión. Noemí de Álvarez. Bueno, hermano, ¿y por qué? Porque pues es un deber cristiano respetar las decisiones personales de los hermanos, de todos. Muy bien, correcto. Jacqueline.
de Murillo. Y aunque Jehová ha puesto a personas que sí juzgan, como en este caso los ancianos, ellos no juzgan en lo personal, sino que ellos solo son jueces a quienes violan los mandatos bíblicos. Muy bien, después de acuerdo a la referencia que ahí se menciona correcto. Vamos a ver, hermanos, el siguiente párrafo, párrafo número 11. Jehová espera que entre sus siervos haya unidad y no uniformidad. Y es que a nuestro Dios le encanta la variedad. Lo vemos claramente en su creación. Por ejemplo, no hay dos copos de nieve iguales. Y lo mismo sucede con los seres humanos. De los más de 8.000 millones de personas que viven en el mundo, no hay dos que tengan exactamente la misma apariencia o personalidad. Jehová nos creó para que seamos diferentes, no para que seamos clones unos de otros. Eso sí, quiere que estemos unidos. Por lo tanto, en vez de permitir que las diferencias nos dividan, fomentamos la paz. Para nosotros, la unidad de la congregación es más importante que nuestros gustos y opiniones. Gracias, hermano. Párrafo número 11, hermanos. ¿Cómo contribuimos a la unidad de la congregación? Y vamos a pedir también el apoyo de la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Víctor Gama, por favor. Al no concentrarnos en nuestros gustos y opiniones personales. Por ejemplo, lo que observo en la imagen es que son hermanos de diferentes lugares, hay de raza morena, hay una hermana oriental y otros hermanos. Lo que están comiendo también, cada quien se sirve de acuerdo a lo que le gusta, incluso lo que están tomando. Algunos simplemente están tomando agua, gaseosa, vino, cerveza. Entonces, hay muchas diferencias, pero los hermanos se ven todos felices porque no se están concentrando en los detalles de lo que está haciendo el otro. Están en paz, ¿verdad? Mario, por favor, Mario Martínez. Gracias. Y es que así es Jehová. Jehová no ha hecho nada igual. Él le gusta la variedad. Dice que hasta incluso los copos de nieve que nosotros vemos iguales no lo son. Entonces eso nos da una idea de cómo Jehová ve y cómo nos ve a nosotros. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener esa misma perspectiva. No esperar que todos seamos iguales. Sí estar unidos, pero no tener uniformidad en las ideas. Correcto. Hermana Marisa, allá atrás, por favor. Y esta hermosa variedad con la que Jehová nos ha creado hace que disfrutemos más cuando estamos aquí en el Salón del Reino. El Salón del Reino, cuando estamos con nuestros hermanos, lo disfrutamos por eso, por la variedad, porque todos somos diferentes, pero adoramos a Jehová con alegría. Todas las personalidades fomentan esa variedad hermosa que permite que disfrutemos estar aquí. Así que qué agradecidos estamos con Jehová de que no seamos clones, sino que todos aportemos algo para edificar a los demás. Si fuera el caso, hermano, pues qué aburridos, ¿no? Aburrimiento completo, ¿verdad? Hermana Sara. Sí, hermano, precisamente eso es lo bonito, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, las flores fueran de un solo color o de una misma forma, o los animales, puros leones o así, pues sería algo como medio aburrido, ¿verdad? Como dice usted. Pero la canción 57 precisamente dice, ¿verdad? Que a Jehová le encanta la variedad y que lo que le importa es el corazón. Entonces, tomando en cuenta eso, pues nosotros también debemos aceptar a nuestros hermanos como son, ¿verdad? Todos somos diferentes y todos, ya sea que tengamos defectos, porque sí los tenemos, pero también bonitas cualidades y eso es lo que debemos ver. Correcto. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Párrafo 2 y 13, ¿cómo respetar las opiniones y decisiones de los demás? Cuando otros toman decisiones en asuntos personales, pregúntese, ¿está dando el hermano un paso en falso o simplemente está dando un paso diferente al que yo daría?
Si está dando un paso en falso, es decir, está pasando por alto un mandato bíblico, pregúntese, ¿soy el indicado para hablar con él o tendría que hacerlo otra persona, quizás un anciano? Si usted reúne las condiciones bíblicas para ayudar, trate de razonar con él con un espíritu apacible. Pero la mayoría de las veces sencillamente se tratará de un paso distinto al que nosotros habríamos dado. En ese caso, no cuestionemos su decisión, ni hablemos negativamente de ella. Respetemos su derecho a decidir y no juzguemos al hermano. Imaginemos la siguiente situación. Si vamos a un restaurante con un amigo, ¿verdad que no nos empeñaremos en que él pida la misma comida que nosotros? Como es natural, dejaremos que elija lo que prefiera. A fin de cuentas, lo que nuestro amigo decida comer tendrá poco impacto en nuestra vida. Y también nos gustaría que él pidiera tampoco nos gustaría que él pidiera nuestra comida basándose en sus gustos. De manera parecida, demostramos que respetamos a los demás dejando que tomen decisiones personales sin tratar de imponerles nuestra opinión. Bien, antes de hacer la pregunta, hermanos, vamos a leer Gálatas 6:1. Vamos a pedirle a Wendy Reinaga. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Muy bien, gracias. Esta es una respuesta amplia, hermanos. Dice, ¿qué debemos preguntarnos si nos parece que alguien ha dado un paso en falso? ¿Qué es las preguntas que podríamos hacernos? A ver, Santiago, allá atrás, Cortés. ¿Está dando el hermano un paso en falso o simplemente está dando un paso diferente a lo que daría? ¿Soy el indicado para hablar con él o tendría que hacerlo otra persona, quizás un anciano? Muy bien, ahí están algunas preguntas. Hermano Pérez, Carlos. Sí, hermano, si nosotros somos sinceros al hacernos estas preguntas, nos daremos cuenta si estamos viendo un enfoque diferente, pero sin pasar por alto el hermano algún punto o un principio bíblico, o simplemente estamos pensando nosotros que ese principio bíblico, según nosotros, sí está pasándolo por alto. El hecho de que seamos conscientes de esta cuestión, primero nos deberíamos de preguntar, ¿soy el apropiado para hablar con él? Si considero que soy el apropiado, ¿lo voy a hacer con genio apacible o le voy a tratar de imponer mi punto de vista? El hecho de que él lo haga tiene que tener sus razones y obviamente pues vamos a respetar su decisión en caso de que sea un paso diferente al nuestro. Bien, entonces si no está violando un principio bíblico, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, Elías Alcaraz. Muchas de las veces no se está violando un principio bíblico, simplemente es una diferencia de opinión y en ese caso nosotros deberíamos de respetar cualquier decisión que tome la persona, no criticar y siempre respetar cada decisión individual de cada persona. Calladito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la ilustración que tenemos ahí, hermanos, ¿qué podemos decir respecto a lo que se está analizando? ¿Qué es la idea de esa ilustración? Fanny, por favor, Guerrero. Sí, normalmente cuando compartimos una comida con un amigo, pues esperaría que así como nos gusta esa comida, pues él también la probara, ¿verdad? Dijera, no, pues sí está muy rica. Pero el punto es aquí que no porque sea un amigo o alguien a quien nos preocupa, tengamos que hacerlo forzosamente a que pruebe esa misma comida. Esperaríamos que lo hiciera porque es nuestro amigo, pero no es obligación que tenga que pedir exactamente lo mismo que nosotros solo porque a nosotros nos gusta. Entonces, de la misma manera, en cuestión de opinión, pues no debemos esperar que todos tomen la misma decisión solo porque a nosotros nos resultó buena. Por eso es importante que respetemos las decisiones personales y no esperar que el hermano, la hermana o mi amigo tomen la misma decisión solo porque a mí me funcionó. Entonces, de la misma manera, pues sucede con la comida. Exacto, ahí se ilustró de una manera muy bien.
Sobre el recuadro, hermano, si una edición le parece mal, ¿qué tenemos que preguntarnos antes que hablar? Antes de hablar, ¿qué tenemos que preguntarnos? Hay varias respuestas, ¿verdad? Hermana de Bartolo. Sí, menciona ahí que si le parece que la decisión de un hermano está mal, hágase las preguntas. ¿Viola su decisión algún mandato bíblico? Y Gálatas 6:5 nos invita, ¿verdad?, a que cada uno va a llevar su propia carga de responsabilidad, es lo que estábamos analizando en estudios anteriores, así que es bueno que nos preguntemos si no viola ningún principio, pues respetemos la decisión del hermano. Muy bien. Otra pregunta, hermanos. Gaby Guerrero. ¿Cómo habrían influido su crianza y sus antecedentes en su decisión? Esa también es otra buena pregunta, porque todos fuimos criados de diferente manera. Ahí está otro punto. Otra pregunta, hermanos, antes de tener alguna otra opinión. Otra preguntita, hermano Abel. ¿De verdad lo perjudicará su decisión o solo estoy imaginando lo peor? Esto es importante porque la mente es muy liviana, se va lejos de repente. Hay que detenerla y no dejar que camine. Muy liviana, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta, hermanos? ¿Qué otra pregunta tenemos que deberíamos de hacernos? Acá no hay. ¿Quién más? Hermana Violeta. Sí, esta otra pregunta dice, ¿qué beneficios podría traer su decisión? Muy bien, ahí está otra que tenemos que estar razonando. Liliana. Ahí, hermano, por favor. ¿Está dando un paso en falso o simplemente está dando un paso distinto al que yo daría? Muy bien. Entonces, ahí está, hermanos, algunas preguntas que tenemos que razonar antes de decir o juzgar. Bien, vamos a ver el párrafo número 14. Cuando usted toma decisiones en asuntos personales, usted puede contribuir a la unidad de la congregación si se esfuerza por no ofender a los demás. Digamos que va a tomar una decisión y sabe que lo que tiene pensado hacer está permitido. Ahora bien, si va a ofender a un hermano, ¿será algo beneficioso? En esos casos, en lugar de insistir en sus derechos, quizás sería mejor dejar a un lado sus preferencias. Pero ¿no acabamos de decir que los demás deben respetar nuestras decisiones en asuntos personales? Sí, así es. Ellos deben respetar nuestras decisiones y nosotros las suyas. Sin embargo, también debemos tener presente el consejo de Romanos 12:18. Si es posible, hasta donde depende de ustedes, vivan en paz con otros. De modo que hacemos todo lo razonablemente que esté en nuestra mano para mantener la paz con los demás y no ofenderlos. Gracias, hermano Vicente. Párrafo número 14. ¿Cómo puede contribuir usted a la unidad de la congregación al tomar decisiones personales? Vamos a leer lo que dice Primera Carta a los Corintios 8, 12 y 13. Hermano Salas, Alejandro. Cuando ustedes pecan contra sus hermanos de esta manera y hacen daño a la conciencia débil de ellos, están pecando contra Cristo. Por eso, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a comer carne para no hacer tropezar a mi hermano. Bien, esto va a ser algo, parte de la médula, hermanos, también de esta consideración. ¿Cómo puede contribuir nosotros a eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Cortés, Ian. En lugar de insistir en sus derechos, quizás sería mejor dejar a un lado sus preferencias.
De hecho, esa es la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Liz Bartolo. Vamos a pedirnos ahorita a los niños y ahorita los ayudamos. Se esfuerzan por los demás, no ofender a los demás. Es esencial también. Correcto. Hermana de Esparza, Rosy. Este texto de la primera carta a los Corintios es muy importante, hermano, porque va más allá de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Estamos viendo de no criticar o disgustarnos por lo que los hermanos hacen, pero este texto nos invita a cuidar lo que yo hago, porque si yo, como dice el párrafo, es que a mí mi conciencia me lo permite, luego es algo que muchos podemos decir. Yo lo hago porque mi conciencia me lo permite, pero el párrafo dice, si eso que tú haces y que tu conciencia te permite va a ofender a algún hermano, es beneficioso para la congregación. Entonces tengo que cuidar hasta lo que yo hago y por qué lo hago, ¿verdad? ¿Quién se está enterando? ¿Cómo piensa ese hermano de lo que yo estoy haciendo? Tampoco es que yo tenga que estar totalmente limitada para no lastimar conciencias, pero sí debo de cuidar lo que hago para que esto pueda promover todavía más la paz dentro de la congregación. Muy bien. Ahí está algo muy, muy importante, ¿verdad? Vamos a pedirle a Karen, por favor. Sobre la nota nos manda el libro Disfrute, donde nos vuelve a poner el ejemplo del alcohol, del hermano que le molesta su conciencia, y vuelve a citar los principios bíblicos, pero como en este caso es una decisión personal, o sea, si no nos permite nuestra conciencia tomar alcohol, ¿qué debemos hacer? Y el libro nos hacía una pregunta de que, pues, ¿qué debemos hacer para comunicar nuestra decisión? El párrafo que citaba este ejemplo decía que el hermano estaba muy disgustado y les dijo a todos que eso estaba mal. El comunicar así nuestra decisión, pues no es lo mejor y es la mejor forma para promover un disgusto o que ese momento social pues termine mal. Entonces no es necesario hacer eso y por eso dice que también nos corresponde a nosotros respetar esa decisión. Muy bien, muy bien. Hermano Saúl. Me gusta mucho la idea que transmite Romanos 15:1, donde dice que los que somos fuertes o los que nos podríamos considerar fuertes porque nuestra conciencia nos permite ciertas cosas, debemos soportar la debilidad de los que no son fuertes. En este caso yo entiendo que pues esa fortaleza debo enfocarla para dejar de exigir ese derecho a no ser juzgado con tal de que mi hermano esté en paz. Correcto, abstenernos, ¿verdad? Hermano, a ver, Jimenita, ya me había levantado la mano 2 veces. Sí, también nos ayuda Romanos 12:18. Nos enseña también a estar en paz con todos. Así también ellos respetan nuestras decisiones y nosotras las suyas. Muy bien. Ahí está, hermanos, entonces hay que mediar estas situaciones. Vamos a ver el párrafo número 15. Los ancianos respetan las decisiones de los demás. Contribuyen a la unidad de la congregación al no poner reglas en asuntos personales y al no ir más allá de las cosas que están escritas en la Biblia. Tampoco van más allá de los consejos basados en la Biblia que encontramos en nuestras publicaciones. Además, cuando un hermano les pide ayuda, no basan sus consejos en su propia experiencia, sino en la palabra de Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo pueden contribuir los ancianos a la unidad de la congregación? Hermano Víctor. Siempre basando el consejo que damos en lo que es la palabra de Dios y nunca poner opiniones personales. Y aunque aquí no lo menciona, también en el caso de nuestras esposas deben de tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces pueden llegarse a sentirse ancianas y tratar de dar consejos o corregir a los demás. Muy bien. Hermana
A ver, Carlos Pérez. Sí, además los ancianos cuando corrigen o disciplinan o dan consejo, deben de hacerlo exclusivamente en base a lo que dice la palabra de Dios, porque es para Jehová que están juzgando o dirigiendo o aconsejando. Nunca ponen su punto de vista delante de la palabra de Dios, porque de antemano sabemos que deben de respetar las decisiones y la individualidad de cada individuo. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, el párrafo número 16. Los ancianos también respetan las decisiones que toma el cuerpo de ancianos en conjunto. Una vez que el cuerpo de ancianos ha orado para pedir Espíritu Santo, ha analizado con atención lo que dice la Biblia y ha tomado una decisión. Cada anciano debe apoyar la decisión de la mayoría, aunque no concuerde con su opinión personal. Por otro lado, cuando los ancianos leen instrucciones de la organización, tienen mucho cuidado de no malinterpretarlos o ver más allá de lo que realmente dicen. Por ejemplo, no usan una frase de nuestras publicaciones sacada de contexto para tratar de respaldar su opinión personal. Bien, seguimos con los ancianos, hermanos. ¿Cómo demuestra cada anciano que respeta las decisiones que toma el cuerpo de ancianos? Hermano Abel Frost. Pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y cada quien tiene sus ideas. Pero si se pide Espíritu Santo, se hace la oración y la mayoría del cuerpo de ancianos saca una decisión, entonces aunque yo tuviera un punto diferente, debo de amoldarme y nunca buscar, por decir, una treta para poder desviar la situación, ¿verdad? Es bien importante que la unidad permanezca y eso ayuda mucho a la congregación. Muy bien. Carlos Alemán. Gracias, hermano Abel. Entonces el objetivo aquí, como ancianos, tenemos que comprender cuál es la voluntad de Jehová. Muy bien. Vamos a ver el último párrafo, hermanos, el 17. Como hemos visto, todos somos muy diferentes. Tenemos nuestros propios gustos y opiniones. Qué bueno que exista esa variedad dentro del pueblo de Jehová. Los diversos antecedentes y personalidades de los hermanos hacen que la congregación sea un lugar acogedor. Por eso, en vez de dejar que nuestras diferencias nos dividan, fomentamos la paz. Nos esforzamos por no ofender a los demás y respetamos sus decisiones en asuntos personales. Como resultado, la congregación está unida y feliz. Hermano Díaz, te agradecemos por tu excelente lectura. ¿Cuáles son los beneficios de respetar las decisiones de los demás? ¿Cuáles son esos beneficios? Bartolo, por favor. Vimos que nosotros no tenemos autoridad de juzgar a las decisiones de los demás, solo Jehová. Además, cada uno es diferente, por eso tenemos distintas opiniones y gustos, así que es mejor que nosotros nos esforcemos por fomentar la paz y no juzgando a los demás. Salmos 133:1 dice que si lo hacemos, la congregación va a estar más unida y feliz. Que ese es el objetivo, ¿verdad? Don José, por favor, hermano José. Esto nos lleva a ser felices y vivir en paz. Correcto. ¿Cómo nos ayudan estos textos a respetar las opiniones y decisiones de otros? Primero, Santiago 4:12. Johan. Que nuestras decisiones y nuestras opiniones pues están sesgadas por nuestra crianza y nuestra cultura, por lo que nosotros no podemos juzgar a los demás, sino solo Jehová, que tiene un sentido perfecto de la justicia. Correcto, es lo que dice Santiago. Gálatas 6:1. Muy bien.
Naomi, por favor. Naomi. Gracias. Pues que es importante antes de decidir si hablar con un hermano o no, analizar si es que de verdad está violando un principio bíblico o simplemente es una decisión de gusto u opinión. Correcto. Y a veces dejar los asuntos a quien le toca, ¿verdad? Primer carta a los Corintios 4, 6, 8, 12 y 13. Jacqueline de Murillo. Sí, en estos textos aprendimos que aunque tengamos el derecho a no ser juzgados o a hacer cosas que nuestra conciencia sí nos permitan, tal vez vamos a tener que ceder por la paz en la congregación. Y tal vez esta vez ceda yo, pero en la próxima vez va a ceder alguno de los hermanos por mi bien. Muy bien. Hermanos, podemos ver que cuando nosotros tenemos el equilibrio y ver las cosas de una perspectiva como Jehová quiere, va a haber paz dentro de la congregación. No hay que ser quisquilloso, no hay que escandalizarnos por mucho. Y también mediar siempre si se está violando algún principio. Hermanos, les agradecemos mucho sus comentarios, esperamos que sigan preparando de igual manera. Ahora, hermanos, vamos a invitarlos a que se pongan de pie, vamos a entonar la canción número 89. Jehová bendice al que escucha y obedece, que se basa en Lucas 11:28. Al terminar, vamos a pedirle a nuestro hermano Abel Frausto que nos despida con la oración.